Quiero que conmigo aprendamos este coro sencillo, pero invocando al Espíritu Santo. Lo voy a cantar en primer lugar y luego ustedes me van a acompañar. Espíritu, Espíritu, que desciendes como el fuego, ven igual al Pentecostés y bautízame de nuevo. Voy a hacerlo una vez más y ustedes me van a acompañar. Espíritu, Espíritu, que desciendes como el fuego, ven igual al Pentecostés y bautízame de nuevo. A ver, quiero escuchar ese coro. Espíritu, Espíritu, que desciendes como el fuego, que desciendes como el fuego, ven igual al Pentecostés, ven igual al Pentecostés y bautízame de nuevo, y bautízame de nuevo. Una vez más. Espíritu, Espíritu, que desciendes como el fuego, que desciendes como el fuego, ven igual al Pentecostés. Ven igual al Pentecostés. Y bautízame de nuevo. Y bautízame de nuevo. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me perdonó sin pedirme explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me perdonó sin pedirme explicación. Otra vez. Espíritu, Espíritu, que desciendes como el fuego, que desciendes como el fuego, ven igual al Pentecostés, ven igual al Pentecostés, y bautízame de nuevo. Y bautízame de nuevo. Una vez más. Espíritu, 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 que desciendes como el fuego, desciendes como el fuego, ven igual al Pentecostés, ven igual al Pentecostés, y bautízame de nuevo. Y bautízame de nuevo. Ahora yo adoraré al Dios de mi vida, al Dios de mi vida, que me perdonó sin pedirme explicación. Sin pedirme explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, al Dios de mi vida, que me perdonó sin pedirme explicación. Sin pedirme explicación. Una vez más para terminar. Espíritu, Espíritu, que desciendes como el fuego, que desciendes como el fuego, ven igual al Pentecostés, ven igual al Pentecostés, y bautízame de nuevo. Bautízame de nuevo. Una vez más. Espíritu, Espíritu, que desciendes como el fuego, que desciendes como el fuego, ven igual al Pentecostés, ven igual al Pentecostés, y bautízame de nuevo. Bautízame de nuevo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy bien. De corazón quiero agradecer a los padres dominicos por la oportunidad de estar después de muchos años. Yo no sé cuántos estuvieron la vez que vine hace ya muchos años aquí presentes. ¿Cuántos estuvieron aquí presentes? Los que estuvieron ya sea muchos años, creo que más de 15 años. Bendito sea Dios. Y de verdad estar con ustedes después de tanto tiempo es una gran alegría. Las experiencias que hemos vivido en el pasado aquí han sido todas hermosísimas. Para gloria de Dios. Pues bien, hoy, como se me ha pedido en estos días,
vamos a hablar de la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, porque decir llena de gracia equivale a decir la llena del Espíritu Santo, porque las gracias la comunica el Espíritu. Y ninguna criatura ha recibido la plenitud de las gracias como la Santísima Virgen María. Ella es un Pentecostés permanente, de manera que donde está María, está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, hay Pentecostés. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Miren, el evangelio de hoy dedicado, como saben, en el evangelio de San Marcos, por la fiesta de San Marcos, el Señor nos da no una sugerencia, no un consejo, nos da una orden. Ya el Papa San Juan Pablo II decía que hay una orden que muchos católicos no cumplimos. Y él miraba el reloj y decía, es hora de evangelizar. ¿Qué significa eso? Significa, ay de mí si no anuncio el evangelio. Cuando hablamos de evangelización, no estamos hablando necesariamente de la predicación. La predicación es una parte de la evangelización. La evangelización es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Cuántas cosas ha hecho Cristo en ti? ¿Maravillas o no? ¿Cuántos creen que Cristo ha hecho maravillas? Entonces ustedes tienen que testificar esa maravilla, dando razón de su fe, alegrándose por la maravilla que ha hecho Jesús. Él hace maravilla en las almas que reconocen su culpa. Ayer celebrábamos con alegría la gran misericordia de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta. Pues bien, entonces, ¿cómo inició el evangelio hoy? Jesús dice, vayan y anuncien la buena nueva, es decir, el evangelio. Anuncien, es una orden. Dile al que está a tu lado, estás ordenado a evangelizar, dígaselo. Estás ordenado a evangelizar. ¿Sabían eso? Esa es la orden que Dios, es un mandamiento. Vayan. No dice si les parece, si quieren, si están de buen humor. No. Estamos llamados a ser testigos de un Cristo que está. Un Cristo que está. Ese Cristo está vivo. Y por eso es una urgencia. El mundo está como está. Porque no hay suficientes testigos. Porque no hay suficientes evangelizadores. Y hemos dejado eso solamente a un reducido grupo de personas, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos también. Pero todo católico debe dar testimonio de Cristo. Por eso dije, no es solo predicar, es testificar. Es dar razón de mi fe, de lo que creo. Y aquí entramos entonces en el tema de la Virgen como la gran evangelizadora. Tenemos una mamá. Ninguno de ustedes está huérfano. Vamos a hablar de esa maternidad de la Virgen y su testimonio, cómo ella testifica a Cristo. Pero antes haré una comparación muy importante. Ustedes ven que tengo aquí, ¿cómo se llama este libro? La Biblia. La Biblia viene de biblos en griego, que significa biblioteca. Entonces, esta biblioteca que recoge toda la palabra de Dios, que también le llamamos sagrada, escritura sagrada porque es santa, la palabra de Dios es santa. Esta palabra un día se encarnó, es decir, se hizo persona. Y el verbo se hizo y habitó. Pues esa palabra de la que hemos escuchado hoy aquí nos está hablando de la necesidad de dar a conocer este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje central? Que Cristo sea conocido y amado. Nadie como la Virgen evangelizó con su vida y nos dio el verbo, porque ella que lo engendró, ella lo entregó a la humanidad, no lo reservó para ella. Y ella recibió un testamento de parte de su hijo. Capítulo 19 de San Juan, que después pueden verlo. Ahí está claramente Jesús muriendo, que hemos celebrado el Viernes Santo. Y ese es un memorial que no debemos olvidar nunca. Da su testamento en la cruz. Y el testamento es mirando
a la mujer, es decir, a la madre, mirando a su madre, le dice mujer. Es interesante la expresión mujer, porque evoca a la nueva Eva. La mujer representa Eva, pero la nueva Eva, porque la primera Eva, ustedes saben qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó con la primera Eva? Desobedeció la palabra, desobedeció a Dios. Como consecuencia de esto vino lo que nosotros todavía hasta el día de hoy padecemos. Algo que a nadie le gusta, pero que todos vamos a tener que vivir. Ustedes recuerdan esto, ¿no? Dam, dam, daram, dam, daram, dam, 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 dam. ¿Qué es eso? La muerte. Dios quiso la muerte cuando creó a nuestros primeros padres. De ninguna manera. La muerte es la consecuencia de la desobediencia a Dios. Dios dio qué es lo que quería del hombre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo hizo santos. Ellos no nacieron con pecado, no fueron creados con pecado. Estaban perfectos, eran santos. Pero como Dios también lo hizo santo y libre, porque Dios es libre y nos creó libre, nosotros no estamos obligados a creer en Dios y amar a Dios. Es una respuesta de amor, porque Él me amó primero y espera de ti y de mí que le devolvamos el amor. Dios es amor y lo que quiere es que le amemos libremente. Pero hay gente que esto no lo ha entendido y entonces se rebela porque dice: yo voy a hacer lo que me da la gana. No, hacer lo que te da la gana es tu perdición. Hacer la voluntad de Dios es nuestra salvación. Por eso Jesucristo vino y fue obediente. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Y era Dios. Dios obedeció a Dios para enseñarnos a nosotros que si ustedes quieren ser verdaderamente libres, es haciendo la voluntad de Dios, no mi voluntad. Jesús también, como hombre, sin dejar de ser Dios, experimentó la tentación, digo tentación, de hacer su voluntad. ¿Dónde? En Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. No crean que lo que Jesús sabía que venía iba a ser fácil. Entonces le dice: Padre, si puedes, quítame esta copa que voy a beber. Estaba hablando de lo que venía, la pasión. Pero inmediatamente añade: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, hermanos y hermanas, ¿qué es lo más perfecto que como cristianos podemos hacer? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? Esa voluntad de Dios siempre va a implicar un morir a mí, morir a mis deseos, morir a mis pensamientos, morir a mis ideas. Y ustedes dirán: pero entonces, ¿cómo me voy a guiar? Aquí está, la guía es esta: obedecer la palabra. Todo lo que Dios quiere para ti y para mí nos lo ha dado en su palabra revelada, la palabra de Dios. Entonces, viendo esta parte, cuando Adán y Eva pecan, ¿Dios se resignó a que todo se quedara ahí? No, Dios no se resigna, porque las obras de Dios, querrámoslo o no, siempre se cumplen. Porque Dios es 3 veces santo y lo que hace siempre lo cumple perfectamente. Pero Él necesita que nosotros colaboremos con Él. Miren, Dios no inventó la muerte. La muerte es consecuencia de lo que ya dijimos del pecado original. Pero Dios entonces va a dar la solución. Y ya desde el Génesis aparece la solución. Ya el Señor, en Dios, para que podamos entendernos un poco, en Dios no hay ni pasado ni futuro. En Dios todas las cosas son presentes. Dios no está sometido como tú y yo al tiempo. Dios es inmortal y permanece para siempre. Pero cuando el hombre peca, que había sido también creado inmortal, el hombre entonces se convierte en un ser mortal, es decir, limitado. ¿Y qué necesitaba? Necesitaba ser salvado. Y entonces Dios da una promesa. Después que le da a cada uno, al hombre, trabajarás con el sudor de tu frente, no con el sudor del frente, sino con tu responsabilidad. Primero, sentencia también a la serpiente que caminaba, estaba erguida, pero después se va a arrastrar.
y se sigue arrastrando siempre buscando de manera sutil a quien devorar, como león rugiente, que nos dice también la lectura de hoy, porque él es una serpiente que quiere inocular en nosotros su veneno mortal. No lo permitan. Y tercero, le dice a Eva, por lo que has hecho, vas a dar a luz con dolor, lo cual podría interpretarse que si ella no hubiera hecho lo que hizo, claro que vendríamos al mundo, pero de una manera diferente, una manera santa, una manera casi parecida a la de la Virgen María, porque no había pecado. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? Dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y ¿quién? Pero la mujer acaba de pecar. Entonces, ¿está hablando de Eva? ¿Sí o no? De ninguna manera, está hablando de otra mujer. ¿Y quién es esa mujer? Ahora pónganse a pensar un poquito esto. En primer lugar, esto ocurrió en donde, la estamos hablando de la historia esta, ¿cómo se llama? El jardín del Edén, donde Dios se manifestó. Pero habrá otro jardín donde hay otro árbol, el jardín del Calvario, el jardín de la cruz. Y así como hubo el jardín donde se perdió la gracia, en Getsemaní y en el jardín del Calvario, donde está erigido un nuevo árbol, nos ha venido la salvación. Bendito sea Dios. Nos ha venido Cristo. Es decir, que el pecado de Adán y de Eva fue restituido por Cristo y por la nueva Eva, aquella que trajo al Redentor, la Santísima Virgen María, tu mamá, que está aquí con nosotros esta noche. Porque donde se predica la palabra de su Hijo está la madre. ¿Cuántos dicen amén? Dígale gracias, mamá. Gracias, María. Sí, hay que ser agradecido con Dios por habernos dado a su mamá. Jesús nos quiso dar a su mamá. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Como diciendo, acógela, recíbela. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que en los planes de Dios, podríamos decir, hay como tres. Esta historia que tenemos aquí de la Biblia se pudiera condensar o resumir en tres aspectos importantes. Tres. Hay más, pero yo lo resumo en tres. El primero, toda la creación y las alianzas. A ver, repitan esto, toda la creación y las. Cuando Dios iba creando, ¿qué dice la Biblia de las cosas que creaba? ¿Cómo estaban hechas? ¿Bien o mal? Y no solamente bien, dice estaban muy bien. O sea que eran perfectas, estaban bien hechos. Dios lo hace perfecto todo. Ya sabemos, ya hemos contado la historia que ustedes conocen, vino el pecado. Pero Dios se va a valer de hombres y también de mujeres en la historia, que llamamos historia de salvación, de algunos que fueron muy fieles a Dios, que sabían corresponder. Por ejemplo, podemos hablar de un Abraham que no conocía al Dios como después lo conocería, sale de su tierra y va a una tierra desconocida porque creyó en Dios, confió en el Señor. Y así vendrían otros patriarcas o profetas, el caso de Moisés también. En fin, la lista es larga. Y con todo Dios iba haciendo una alianza, es decir, un acuerdo, un pacto, hasta que llegamos a la plenitud de los tiempos. ¿Y cuál es la plenitud de los tiempos? La que estamos viviendo ahora, que tiene dos etapas. Tiene dos etapas. La primera etapa de la plenitud de los tiempos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 4:4, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer, de una mujer. Entonces esta mujer, ya profetizada en el Génesis, aparece aquí en la predicación de San Pablo en la plenitud de los tiempos. Usted sabe que estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué significa últimos tiempos? ¿Que el mundo se va a acabar? De ninguna manera. El mundo no se va a acabar por ahora, porque Dios tiene que reinar en el corazón de la humanidad, porque aún no es rey de todo. Pero nada va a impedir que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Toda lengua tiene que confesarlo, y eso no ha llegado todavía, pero va a llegar. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios
nunca pasará. La palabra de Dios se completa en Cristo Jesús. Él es la plenitud de la palabra. Entonces esa palabra es la que nosotros tenemos que escuchar y no endurecer el corazón. Entonces la segunda parte de ese plan que llamamos resumen ocurre con el misterio de la encarnación y de la redención. Están unidas las dos cosas. Porque ¿para qué se encarna Cristo? ¿Para qué quiso nacer de la Virgen? ¿Para pasear en la tierra? ¿Con qué propósito venía Jesús? ¿Venía a qué? A salvar, a morir, a ser destrozado. Como dije ya, claro que él experimentó la crudeza de la muerte. Papá, padre, abá, si es posible, quítame esto. A ver, ¿Dios podía salvarnos de otra manera? Pregunto, pongan cuidado a la pregunta. Dios, que es Dios y todo lo puede, ¿podía salvarnos de otra manera? Claro que sí, sí es Dios. ¿Por qué eligió? Acuérdense que la Biblia nos habla de varias formas del Mesías que vendrían. Habían varias. Había, por ejemplo, la idea de un rey, y Jesús resume todas, que iba a ser un gran poderoso rey como David, o más que David, de la descendencia de David, que iba a ser un gran profeta, el profeta de los profetas, y que iba a ser como un gran, diríamos, profeta y sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. Las tres cosas las tuvo Jesús. Pero había un mesianismo que nadie hablaba de él y que lo tocaba mucho el profeta Isaías, que ustedes que estuvieron en la Semana Santa quizás lo han escuchado, capítulo 50, 51, 53, que estaba destrozado, que dice no tenía apariencia atrayente, que estaba destruido, que nadie daba nada por él. Pues ese, que un cordero inmaculado, es decir, sin mancha, que se prestó al sacrificio. ¿Por qué? Atención. Jesús muere en la cruz como murió. ¿Por qué decide esta muerte? ¿Saben por qué? Por ti. Por ti se sacrificó. Por ti. Escúchenlo bien. En cada herida de Cristo está tu nombre. En cada herida de nuestro Señor está la humanidad en un pecado que tú y yo hemos cometido. Por eso dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Para eso murió Jesús por ti. ¿Y cómo la gente vive tan indiferente a este llamado? Y a la madre le duele porque cuando ella supo, la Virgen no es que sabía que iba a ser la madre del Mesías. Algunas historias cuentan, esto no es dogma de fe, que la Virgen desde que era niña ya tenía una atracción hacia Dios sin saber que era inmaculada. Dios la hizo inmaculada de su concepción. Incluso antes de que su papá y su mamá ya estaba en la mente de Dios. Recuerden que la profecía del Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la Virgen, de la nueva Eva. Por la cual la nueva Eva no podía tener el pecado original. Tenía que ser librada, inmaculada, para ser mamá del Mesías. Y así lo hizo Dios, porque Dios lo puede. Dios lo puede. Dios lo puede. Hizo a su mamá inmaculada. Un aplauso a la Inmaculada. ¡Viva María! ¡Viva su Inmaculada Concepción! Pero no todo quedó allí. La Virgen de niña tenía una atracción que por más que intentemos describir no podemos, porque era algo que solamente ella podía sentir, pero todo le llamaba a Dios. La tradición cuenta que sus papás eran santos también, Santa Ana y San Joaquín. Y desde que ella era niña, que vivió un tiempo en el templo, se nutrió de la palabra. Y ella, la tradición, no digo que esto es dogma de fe ni está escrito, pero hay santos que hablan de este tema por revelación privada, que no es dogma de fe. Y dicen que la Virgen decía, ¿cómo me gustaría ser la esclava de la futura mamá del Mesías? O sea que ella no lo veía para ella lo veía para otra persona. Por eso ahí se puede entender que cuando viene el ángel Gabriel y le dice, Haris, alégrate porque has hallado gracia, la Virgen se sorprende como diciendo, ¿yo? Ahí ella se le revela su Inmaculada Concepción. No porque ella ya tenía la sabiduría de saber, no, le dice, porque no estaba en su plan
ser mamá. Ella quería consagrar su vida perpetuamente virgen, pero el Señor no vino a quitarle la virginidad, al contrario, viene a exaltarla más. Y por eso se sorprende. Dice pero si yo no tengo relaciones, ¿cómo va a ser esto? Ahí viene entonces la confirmación del apóstol, de la acción del Espíritu. El Espíritu vendrá sobre ti. Y lo que viene, es decir, en ese momento, y te colmará, te llenará de su gracia, te va a llenar de la santidad, te va a llenar del poder de lo alto. Y entonces, ¿qué hace María? Lo que Dios también quiere que ustedes y yo hagamos. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te reclama algo, lo primero que quiere escuchar de ti y de mí es que le digamos, hágase. ¿Dónde? Hágase tu voluntad en mí. Hágase en mí tu voluntad, no la tuya, no tus caprichos, no tus intereses. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Eso es lo que llamamos el fiat, hágase. Tu voluntad, Señor. La Virgen se abandonó totalmente a la voluntad de Dios. No pidió mayores explicaciones. Solamente recibe lo que le pide el ángel y ella dice, hágase, como Dios quiera. Hermano, esto es lo más importante de la lección que la madre nos deja. ¿Quieren ser santos? ¿Quieren ir un día al cielo? ¿Quieren ver a Dios en la eternidad? ¿Sí o no? Hágase la voluntad de Dios en mí. Solo están en el cielo, van al cielo, los que aprenden a vivir en la voluntad de Dios. Aun cuando te cueste, aun cuando tengas debilidades, porque las debilidades no son un impedimento para ser santo. Confiar en Dios, decir, Señor, tú sabes que tengo esta debilidad, tú sabes que tengo esta inclinación, tú sabes que tengo este problema, pero ayúdame a decir siempre, fiat, hágase lo que tú quieras, Dios, como tú quieras. Envíame, Señor, que es cumplir la voluntad de Dios aquí en la palabra. Bien, entonces dije que viene el segundo punto. El segundo punto es la encarnación está unida a la redención. Y quería afirmar esto. Jesús nació para morir. ¿Para qué nació Jesús? Pero Él era Dios y Dios no muere. Pero Dios quiso que Él muriera. Para que ahora tú que estás sentado allí sepas que tienes una promesa. ¿Cuál es la promesa? El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? A ver qué dice la palabra. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Dile que está a tu lado. Si crees en Él, vas a vivir eternamente. Dígaselo, que a veces se le olvida. Si crees en Él, aunque mueras, vas a vivir. Hermano, y esta es la gran promesa de la iglesia. Nosotros no predicamos a un Dios muerto. Nosotros no estamos apenados por el dolor, aunque el dolor sea parte de nuestra vida. Nosotros estamos convencidos que las tribulaciones, los problemas, las dificultades, los dolores que padecemos no se compara a la gloria que Dios tiene preparado para los que crean en Él. Esto es lo más importante. Creer en Dios, creer en sus promesas y que esas promesas ustedes puedan testificarlas. Que ustedes no sean testigos de un difunto y que se sienta que de verdad está vivo. No como muchos católicos que todavía tienen, a pesar de que estamos predicando esto, dicen, qué alegría cuando me dijeron, vamos a... No, que se note la alegría, que se note el júbilo, que se note lo que estás viviendo, aún con los problemas, aún con las dificultades, aún con las penas, porque en Él tú tienes victoria segura. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Y aquí entonces entra la madre. La madre entra en los dos momentos. Desde el momento que el Verbo se encarna, los dos corazones de Jesús y de María quedaron unidos para siempre y nadie puede separarlo. Por eso también la Biblia dice que Jesús es el nuevo Adán. Y si Jesús es el nuevo Adán, necesitaba de la nueva Eva. Y la nueva Eva es su madre.
Así de sencillo. El nuevo Adán, la nueva Eva. ¿Para qué? Para crear la nueva humanidad. ¿Se dan cuenta? La importancia de la nueva humanidad. Mañana tocaremos el tema de las promesas de la Virgen para las que creen y se consagren a su corazón. Porque aquí solamente es la introducción, pero vamos a hablar de consagración. ¿Y qué implica una consagración a la Virgen? Que ella no lo inventó. Hace 100 años, 105 años, la Virgen vino al mundo para decirle, Dios quiere, no digo yo, la Santísima Virgen María quiero, no. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. De eso hablaremos mañana. ¿Saben cuándo se cumplió eso? Apenas el mes pasado. Como ella lo pidió. Porque se hicieron varias, pero no como ella lo había pedido. Que tenía que ser con los obispos y el Papa juntos en todo el mundo. No se hizo. Juan Pablo II la hizo, pero no todos los obispos estaban en comunión con el Papa. Se hizo. Ahora con Francisco. Porque pidió que nos uniéramos. De eso mañana hablaremos. Así que dígale a las personas, hey, mañana venga porque van a hablar de la consagración. Y es muy importante. ¿Por qué nos consagramos al corazón inmaculado de María? Bueno, seguimos entonces. Esta madre que está unida al Hijo, importante, no tiene otra pretensión más que su Hijo sea conocido, amado, adorado. Saben que la Virgen también sufre la indiferencia, la blasfemia, los sacrilegios que se cometen con su Hijo. Sabe que le duele mucho la falta de fe de un pueblo que le ha dado la espalda a la Virgen. Dice, no te necesito, no queremos saber de ti. Por eso también la vemos como madre que sufre, madre dolorosa. Y esta es la razón por la que Dios nos la está dando como mamá. Cuando uno está en peligro, cuando uno está en un momento difícil, si usted ha tenido una madre que ha sido siempre compañera, ¿qué es lo primero que evoca antes que decir, papá? ¿Qué es lo que solemos decir desde niño? Mami, mamá, mamá. Muy rara vez decir, papá. No es que no lo digamos, pero es más con natural decir mamá porque ella te llevó en tu seno. Ella te amamantó, ella te dio la vida. Después de Dios, ella también me dio y da la vida por nosotros. Entonces nosotros naturalmente tenemos una actitud de gratitud con mamá. Aun cuando la mamá se haya portado mal, como no faltan madres que se portan mal también. Y por eso existe todo lo que nosotros vemos hoy, el aborto, la promiscuidad, todos estos pecados que el demonio incita para que no obedezcamos a Dios. Entonces la madre es la que ahora sostiene la gran batalla. Y la gran batalla es aplastar la cabeza de la serpiente para que nosotros podamos estar conscientes de que con ella es el puente seguro para llegar a su Hijo. Y qué triste que hayan hermanos de otras denominaciones, y lo digo con caridad, que hablan mucho de Jesús, pero nunca evocan a la madre. Como que la madre no existiera, como si Jesús hubiera venido en un platillo volador. No hubiera podido encarnarse el Verbo sin el sí de María. Y tampoco hubiera asistido la redención sin el consentimiento de aquella que estuvo como colaboradora, la que estuvo animando, la que estuvo en cierta manera también compartiendo la pasión de su Hijo. Ella estuvo allí al pie de la cruz con un dolor indecible. Las que son mamá podrán entender mejor esto. Cuando ustedes son mamá o son madre, lo natural, ustedes no le da como un instinto de comerse al niño, de comérselo a besos, ¿eh? Y besarle los piececitos y el pechito. Y, ay, te amo, mi niña, mi niña. Es normal. Y hay un instinto materno como quisiera comerte a besos. Ahora piensen en María. Piensen en María. Ella que también besó y le cantaba al niño Dios. Y saber, porque ya para entonces sabía que ese niño había nacido para hacer un sacrificio. Para ser el cordero inmolado. Y esos pechitos que ella besó, esas piernecitas de Jesús, esas manitas, años después, ella lo tendría en sus brazos, ya no como en Belén, lo tendría en el Calvario.
Y ella podía ver cómo de esas manitas que tantas veces besó salía la sangre de su hijo, triturado, sus manos destrozadas, su piel que era un asco por los azotes recibidos y la cantidad de carne que de pronto quedó por el camino al Calvario, y que le tocó también hacer el Vía Crucis para recoger lo que quedaba de su hijo. Y ese corazón traspasado que ella experimenta cuando dice: miren qué han hecho con mi hijo, miren cómo lo han tratado, y miren el dolor que siento por ustedes, porque su hijo no merecía esta muerte, la aceptó por amor, por ti se dejó crucificar. Tú dirás: yo no estaba en ese tiempo. Pero tú estás en este tiempo. Y si tú estás en este tiempo, es porque Dios la dicha de nacer, para que entiendas que Él pagó antes que tú nacieras el precio de tu pecado. Bendito sea Dios. Lo pagó anticipadamente. Y por eso al Señor le duele la frialdad. Ustedes que ayer celebrábamos la fiesta de la Divina Misericordia, ¿saben lo que más le dice Jesús que le duele? Que le duele de las almas, la desconfianza. Dice que lo que más le duele de un alma es desconfiar de Él. Las almas que están indiferentes. Y Él mismo le dice que si nosotros con el recipiente de la confianza pudiéramos sacar todo, aunque tus pecados sean como escarlata, como lo más rojo, así, más rojo que esto, dice: yo puedo hacer blanquearlo como la nieve. Dios puede blanquearte, hermano, como la nieve. Por eso Él le duele tremendamente nuestra frialdad. Le duele nuestra indiferencia. Lo que hicieron la novena de la Divina Misericordia, recuerdan que el último día, miren, el primer día, que es Viernes Santo, empieza: tráeme a todos los pecadores. No importa el pecado cometido, para todos. Nadie podrá decir cuando muera: tú no me diste oportunidad. Dios le da a todo ser humano la oportunidad de cambiar, pero es tu decisión. Nadie puede decir: Señor, tú te olvidaste de mí. No, yo me olvidé de ti. No podremos decir: tú te olvidaste de mí. Yo me olvidé de ti. ¿Por qué ustedes pecan? ¿Por qué pecan? ¿Por qué yo he pecado? Porque he querido. Hice mal uso de mi libertad. Y el pecado me hizo sentirme después mal. Y gracias a Dios volví. Yo decía hoy en la radio: yo no pensaba ser cura. Yo llevo una vida bastante desordenada. Mi mamá lloró por mí. Lloró por mí por la vida libertina que llevaba. Y un día, de las borracheras que me daba, mi mamá me decía: ¿qué va a hacer de tu vida? Llorando. Como diciendo: ¿qué va a hacer de tu vida? Y miren, esto es verídico. Mi peor pecado lo cometí un Viernes Santo, porque yo no tenía temor de Dios. No tenía temor de Dios. Y estaba en situación de muerte. Y me intoxiqué. Y yo experimenté la sensación de morir. Tenía unos 17 años. 17, 18. Y le decía a Dios, que no conocía: si tú existes, así, lo reté a Dios. Si tú existes, dame una oportunidad, sin saber los planes de Dios. Ahora ustedes entienden por qué estoy esta noche aquí con ustedes. ¿Entienden eso? Para que nadie piense: para mí no hay solución, para mí no hay oportunidad. Dios te tiene en las palmas de tu mano y te ama como amas la niña que hay en tus ojos. Ese iris que hay allí, Dios te ama porque es la niña del Señor, la niña de sus ojos. Y Él le duele por eso tanta frialdad de parte nuestra. Entonces, volviendo al tema de la madre no viene más que a recordarnos lo de su hijo. Lo mismo que hizo en Caná de Galilea. El primer milagro de Jesús lo hace por su mamá. Para que ustedes vean el poder intercesor de María. Miren que María, cuando le dice: no tienen vino,
que después en otra charla hablaremos de esto, nada más lo comento así de paso. Le dice, mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Mi hora no ha llegado. Entonces quiere decir que Jesús, a instancia del pedido de su madre, adelantó la hora por su mamá. Y también la resurrección, porque Jesús no cumplió los 3 días exactos, adelantó la hora por la súplica de su mamá. Aunque no esté dicho en el Evangelio, pero uno saca el cálculo. Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el domingo en la madrugada. Ya había resucitado. Se supone que faltaban unas horas más para completar las horas correspondientes, ¿no? Pero esto nos indica que la Virgen tiene un poder de parte del mismo Dios, dado por Dios. Por eso le llamamos, entre tantos títulos, la omnipotencia suplicante. No hay nada que la Virgen le pida al Señor que su hijo no le conceda. ¿Por qué? Porque la Virgen, Jesús no le niega nada a su mamá. Y así llegamos, hermanos, a este momento. Dios necesita que tú y yo reconozcamos que María es tu mamá o nuestra mamá. Y para que vean cómo el Evangelio, hoy que estamos hablando del gran evangelista San Marcos, porque todos ellos se nutrieron de la Virgen. Muchas cosas que están en el Evangelio escritas, no tengan duda que la Virgen las compartió. Por ejemplo, el nacimiento, ninguno de los evangelistas estaban allí. ¿Cómo iban a hablar de algo que ellos no habían estado? Entonces la Virgen le va dando datos. Lucas, sobre todo, se nutrió de enseñanza de la Virgen. Mateo igual. Recuerden que en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos perseveraban en oración, en la fracción del pan y en la palabra, en la enseñanza, con la madre de Jesús. La madre de Jesús estaba allí, porque la madre iba a ser lo que después iba a nutrir a los discípulos y con su oración poderosa para que fueran a evangelizar. Esa evangelización llegó un día a América. ¿Y de quién llegó? De parte de la madre. Cuando los españoles llegan a América, es verdad que llegaron muchos buenos sacerdotes, pero también llegaron otros que no eran tan santos, como también muchos españoles que no eran tan santos. Y cuando vieron la riqueza que había en América, se sintieron atraídos por el material que los indígenas usaban, ¿no? Los aborígenes. ¿Qué ocurrió? En México, como ustedes han oído parte de la historia, el evangelio se daba y ya habían algunos conversos, entre ellos un indio llamado Juan Dieguito, que iba toda la mañana, muy temprano, a oír la misa. Y un día, preocupado porque su tío estaba enfermo y muy grave, iba a buscar un sacerdote para que le diera la unción de los enfermos, o la extrema unción, como se le llamaba antes. Y cuando va, le sale al paso una mujer bella, vestida como de sol, con la luna bajo sus pies. Apocalipsis capítulo 11, coronada de estrella. Toda la iconografía de la Virgen de Guadalupe era una especie de respuesta a las deidades que tenían los aztecas, pero mirando a un Dios superior. Porque si está vestida de sol, quiere decir que ella es más que los dioses que tenían los aztecas. Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, entre otros que tenían ellos. Y esta mujer supera a todas las deidades que conocían los aztecas. Pero al mismo tiempo, esta mujer está orando. Y en oración y en cinta, porque aquí llevaba un cinto negro que era la representación de una princesa azteca cuando estaba en estado de embarazo. O sea, a dar a luz. Lo cual la Virgen de Guadalupe representa a una mujer embarazada. Recuerden, repitiendo, en las cosas de Dios no hay pasado ni futuro, todo está presente. ¿Y qué le dice? Juan Diego dice, quiero que vayas al obispo y le diga que me construya una casita. Ni siquiera una casita aquí. Porque ella es la gran evangelizadora. Ya los españoles tenían algunos años de estar pero las conversiones eran muy escasas hasta que viene la Virgen de Guadalupe. Y cuando llega Nuestra Señora,
y ve lo que está ocurriendo, porque ya lo sabía, habla de esta necesidad de la capilla donde ella quiere mantenerse presente allí. Juan Diego cumple la misión, pero no le hacen caso. El obispo no, tampoco no le creían, porque ¿quién es esa señora y por qué quiere hacer esto? Bueno, hubo 2 o 3 intentos, pero el tercer intento ya, la Virgen, porque él estaba preocupado más por su tío que por la misión que le estaban pidiendo. Hasta que la madre le dice, lo que te está diciendo a ti esta noche, porque yo sé que muchos de ustedes están aquí con problemas, están aquí con dificultades o preocupaciones, pues cuando tú tienes esos momentos así, yo quiero que sepas que más grande que tu problema, que más grande que tu enfermedad, que más grande de tu sufrimiento está tu mamá. Y tu mamá te dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y si tu madre está contigo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te afanas? Ese fue el legado que le dio la Virgen a Juan Diego. Pero no solamente a Juan Diego, a todos los que conformamos este gran continente de América, continente de esperanza. Esa es nuestra madre, tu mamá, que puede decirle así, mamá María. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias porque eres fiel al mensaje de tu hijo. Ella es la primera evangelizadora, por eso se le llama estrella de la evangelización. Aquella estrella que va por delante diciendo, sigan a mi hijo, vengan, yo les mostraré dónde conocerlo, cómo servirle. 5 años después de la aparición de la Virgen, se calcula que más de 15 millones de aztecas reconocieron a la Virgen, al Señor a través de la Virgen. Porque el gran catequista sería Juan Diego. Juan Diego se convirtió en un catequista. Solamente como tal, para el indígena no fue ningún problema, porque la iconografía, repito, de la imagen ya para ellos le hablaba de Dios, pero un Dios superior a lo que ellos tenían. Y por eso la madre termina diciéndole, soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. ¡Aleluya! La madre del verdadero. Habrán otros dioses, pero el verdadero es Jesucristo. Él es el verdadero Dios por quien se vive. Y por eso tenemos que darle lugar. La Virgen no viene a predicarse ella. No viene a hablar de ella. Viene a hablar de su hijo. Y por eso dirá en Fátima, mañana tocaremos esto. Dejen ya de ofender a mi hijo. 105 años la Virgen dijo eso. Dejen ya de ofender a mi hijo, que está demasiado ofendido. Y si hace 105 años estaba demasiado ofendido, ¿cómo está en el 2022? A ver, ponte a pensar. Si ya hace 105 años estaba demasiado ofendido, ¿cómo estará Jesús en el 2020? Cuando ya hay hombres en la iglesia que tenemos que orar por los pastores, porque algunos quieren cambiar la doctrina recibida por el evangelio. La doctrina que dicen, no, que un hombre se junte con otro hombre. Eso no es nada después que se amen. Mentira del diablo. Que una mujer se junte con otra mujer. Ay, es que se aman, padre. Hermano, está en la Biblia. Ni las homosexuales, al menos que cambien, o por lo menos tú puedes tener una inclinación, pero no dejes que esa inclinación te lleve al pecado. Todos somos pecadores. Dios no quiere que ningún pecador muera, sino que cambie su conducta. Ay, no, yo soy mujer, yo tengo la libertad de hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Mentira del diablo. La palabra de Dios dice, ustedes saben que no se pertenecen. Ustedes no saben que fueron creados por Dios. Y si Dios me creó, yo no soy dueño de mí. Mi dueño es el Señor. Y todos daremos cuenta a Él. Todos daremos cuenta. ¿Saben cómo se llama esto? Ya lo decía el Papa Benedicto. Relativismo moral. Todo es igual. Ay, no hay. Ay, los católicos tienen que cambiar su mentalidad.
Tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Todo es permitido. Todo se puede. Hermano, aquí está. Por eso empecé con esto. Los cielos y la tierra pasarán. Mi palabra no pasará. Esta palabra no dejará de cumplirse. Y bendito ustedes que escuchan la palabra y la ponen en práctica. No solamente escucharla, porque hay gente que la escucha y siguen lo mismo. Siguen en lo mismo, porque no tienen temor de Dios. Y esto es lo más grave hoy en día. Hemos perdido el temor de Dios. Como si fuéramos a creer que después de la muerte no hay nada. Escúchalo bien. Después de la muerte hay un juicio particular. ¿Y saben cuál va a ser la consecuencia? Que tus obras serán puestas ante la presencia de Dios. Y tú decides qué mereces. Escúchalo bien. Tú decidirás qué mereces. Porque ya Dios decidió qué quiere. Dios quiere tu salvación. Más nada que esto. Tu salvación. Tú decides. Esta noche es una noche de decisión también. Si escuchas su voz, no endurezca. Tienes una mamá. Vamos a pedirle a esa mamá. Mamá, dígale mamá María. Te necesito. Mamá María, acompáñame al encuentro de tu hijo. Si ahora vamos a hacerlo en oración, cantando, y después con esta oración que inicia esta jornada evangelizadora sobre María, ustedes sean buenos hijos de María, que ella hoy, cuando vuelvan a sus casas, pueda dar una sonrisa, decirle: te amo, niña, te amo, niño, te amo. Porque eso es lo que es mamá, una madre amorosa, una madre que cuando ve que nosotros hay buena intención, ella nos acompaña porque no fuerza nuestra voluntad. Ella no, tampoco sintió forzada su voluntad, la entregó totalmente a Dios. Entonces vamos con un canto y hacemos una oración de pie. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a... Hemos escuchado la palabra del Señor. Vamos a seguir meditando. Luego después vamos a hacer una profesión, una oración de fe. Vamos a cantar un cantito para prepararnos para este momento. Vengo a tus pies, mi buen Jesús. Necesitado hoy estoy de ti. Vengo a tu presencia a suplicar. Inclines hoy tu oído hacia mí. Vengo a tus pies, mi buen Jesús. Necesitado hoy estoy de ti. Vengo a tu presencia a suplicar. Inclines hoy tu oído hacia mí. Cúbreme, cúbreme, extiende hoy tu manto sobre mí. Cúbreme, cúbreme, que necesito más de ti. Te invito a abrir tus manos o ponerlas sobre tu pecho como mejor te parezca para a ti. En este momento estamos ante la presencia real de Jesús y de María, porque donde dos o más estén reunidos, ahí está Él, y donde está Él está su madre. Y ella también sabe interpretar nuestras necesidades, como lo hizo en Caná de Galilea. He ahí, madre,
Aquellos que están pasando también dificultades esta noche, le falta el vino de la esperanza, el vino del amor, el vino de la fe. Estamos necesitados. Madre, nadie como tú puedes presentarlo ante tu Hijo. Que esta noche el milagro que necesito, la gracia que necesito, la podamos recibir a través de ti. Aquí estoy. Ahora quiero que digan conmigo: amado Jesús, con todo mi corazón renuncio al pecado, a toda obra de Satanás, a toda influencia negativa del mundo, a mis propias pasiones desordenadas. Reconozco hoy tu señorío sobre mi vida, mi único Salvador, mi único Dios. Y te agradezco infinitamente por haberme dado a tu madre, María, mi madre. Envuélveme, madre, en tu manto maternal y quita de mí todo aquello que me angustia, que me da miedo, que me quita la paz, aquello que me hace dudar de tu Hijo. Oh Madre mía, nunca más permita que me aparte de tu regazo. Tú eres mi madre y te agradezco al Señor por este regalo. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Un aplauso al Rey. Gracias. Gracias, Señor. Cúbreme, extiende hoy tu manto.